Quisiera volver a donde lo dejamos la semana pasada, Filipenses, capítulo 4, versos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me centraré en las dos primeras palabras del texto: sé vivir. Sé vivir. En el 1999, un ciclista llamado Lance Armstrong ganó contra todo pronóstico la prueba más dura de ciclismo del mundo, el Tour de Francia. ¿Por qué contra todo pronóstico? Porque Lance Armstrong acababa de sufrir un cáncer en la ingle con 12 tumores repartidos entre los pulmones y el cerebro. Y justo cuando terminó la quimioterapia, se puso a correr el Tour de Francia y lo ganó. Una gesta increíble. No solo ganó eso, sino sin vacilar se proclamó campeón de 7 Tours de Francia, lo que nadie ha conseguido nunca en la historia. En 2006, el diario francés L'Équipe destapa la trama de dopaje de Lance Armstrong. Durante esos 7 tours, o al menos 5 de ellos, había estado utilizando una sustancia no permitida para poder subir y completar las carreras. Fue destituido de los 7 tours que había ganado. Y algo importante es que entender de que Lance Armstrong no supo vivir. Si solamente que hubiera participado en el Tour de Francia y lo hubiera terminado, aunque fuera el último, ya hubiera sido una gesta el superar 12 tumores en el cerebro, en el hígado y correr el Tour de Francia. Pero quiso ganar, quiso ser el primero y lo quiso hacer ilegítimamente. Las librerías y bibliotecas, él hizo un libro. ¿Os acordáis de una pulserita amarilla que había hace muchos años ya? Sí, que todo el mundo quería esa pulsera amarilla. Bueno, eso... Life Armstrong se llamaba esa pulsera, y era la pulsera que daba lugar a esa idea de superarse, de superación, y evocaba a la gesta de este hombre tan impresionante: ganar 7 Tours de Francia habiendo superado un cáncer. Hizo un libro, se vendió mucho, aún las librerías lo tienen. Lo único que el libro, y empiezo a predicar, el libro se tuvo que reubicar. Cuando uno, antes del destape de la trama, iba a buscar el libro en una librería, en una biblioteca, lo iba a buscar en la sección de biografía histórica. ¿Se entiende? Porque cada uno de nosotros tenemos una biografía y contamos la experiencia como la hemos vivido. Después se destapa la trama, ya no podían tener el libro en biografía histórica. ¿Por qué? Porque lo reubicaron a novela de ficción. ¿Habéis entendido? De biografía histórica a novela de ficción. ¿Por qué? Porque este hombre explica una vida que no es, una experiencia que no es. Y tienen que reubicar el libro de biografía histórica a una novela de ficción. Es decir, esto es algo que se ha inventado porque no es así. Y en la mañana de hoy quiero pasear por la carta a los Filipenses para que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos enseñe lo que es saber vivir, y que si alguien está haciendo una película de su vida que no es, se ha creído cristiano y no lo es, se ha creído que cree en Dios y en realidad no cree, que reubique por arrepentimiento su libro de novela de ficción a biografía histórica.
Eso solo lo hace el arrepentimiento. Amén. No saber vivir o saber vivir. Hubiera sido un héroe solamente corriendo el Tour sin ganar. No te inventes una vida que no tienes. Alguien que no eres. Usted no es lo que es en la iglesia. Así es. Amén. Así es. Usted es lo que es delante de Dios, a solas. Lo que usted mira cuando nadie le ve, lo que usted piensa cuando nadie le ve, lo que usted hace en el trabajo cuando nadie le ve, lo que usted manifiesta en un problema difícil, lo que usted muestra su carácter cuando salta sin haber querido. Sin embargo, aquí levantamos las manos, cantamos alabanzas. Pablo dice, sé vivir. Sé vivir teniendo abundancia y teniendo escasez. Es mucho más fácil saber vivir cuando tienes escasez. Mucho más fácil. El problema es cuando tienes abundancia. Aquí todos los que os conozco tenéis abundancia. Estuvimos hablando la semana pasada de que el Señor nunca prometió el que usted escogiera lo que come. Sí. Te prometió sustento y abrigo. Pero usted irá a la nevera este mediodía o se irá a comer, más aún, se irá a comer, a gastar dinero para comer. O esta noche abrirá la nevera y quiero esto, esto y esto. Y escogerá lo que come. Porque todos tenemos abundancia. Todos tenemos más de lo que el Señor nos prometió. Al menos eso. Amén. Por eso el apóstol Pablo habla de esta manera en la carta a los Filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. El capítulo 1, verso 3. Es de resaltar de que el apóstol Pablo da gracias a Dios por acordarse de ciertos hermanos. Del apóstol nace agradecimiento por recordar vidas que están aprendiendo a vivir íntegramente. Es que a veces no hace falta un libro de la librería evangélica para tomar ánimo. A veces no hace falta un sermón para tomar ánimo. A veces no hace falta ir a YouTube para tomar ánimo. A veces recordando la vida de un hermano. Eso puede hacer que tomes ánimo. De hecho, Pablo no tenía sermones de los demás, no tenía YouTube, ni tampoco tenía una librería evangélica. Pero recordando la vida de algunos de sus hermanos, cobraba ánimo y daba gracias a Dios. De hecho, la carta empieza a exponer la situación del apóstol. Una situación personal impresionante. Estaba encarcelado. Y habla Pablo de que las cárceles que él está sufriendo, en vez de amedrentar a la iglesia, están haciendo que la iglesia tome ánimo, denuedo y valentía para poder seguir predicando la palabra del Señor y vivir la santidad de Cristo. ¡Qué tragedia para el diablo! Que los palos que está recibiendo el apóstol Pablo no redundan en que la iglesia sea cobarde. Repito, hay vidas que te hacen tomar aliento y ser valientes. Momentos, testimonios, la vida de este hermano, con lo que sufre en su casa, lo que está sufriendo con su familia, no le hacen caso, hace que, gracias por él, Señor, gracias por lo que estás haciendo él. Aquella hermana que viene al culto sola, que no tiene un marido que la apoye, pero está sufriendo en ti, Señor, está guardando tu testimonio. Gracias, gracias, gracias por esta gente. Alegra el apóstol Pablo al personal, hace que la vida de Pablo haga agarrar ánimos a la gente, crecer en gracia, darles de nuevo valentía. Quizás usted es la carta que haga agarrar valentía a un hermano. Quizás su vida sea las líneas que tenga que leer alguien para que agarre valentía de nuevo y crezca en gracia en el Evangelio de Cristo. Digo más, igual usted es la Biblia que nunca va a leer alguien. Es el testimonio que alguien tiene que ver para la conversión. Dice Pablo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Dependiente de las oraciones de los demás. Yo me considero dependiente de las oraciones de los demás. Sé que muchas veces estoy en pie no por lo que oro yo, sino por lo que los demás oran por mí.
Pablo entendía de que esa suministración, ese cupo, ese saco de oraciones delante del Padre provocaban que el Padre suministrara gracia también a Pablo para resistir con paz, con shalom, en una cárcel oscura y gris. Ese rescate de seguridad. Tengo la seguridad que por vosotros. Fíjense que a veces, gloria a Dios, a veces saben que será rescatado por la oración ajena. Y muchos en la iglesia viven por lo que otros oran. A veces. Dices, ¿cómo esta persona sigue viniendo al culto? ¿Cómo es posible? Es porque detrás hay alguien que ora por él. No es por el esfuerzo de uno mismo, sino es porque alguien está orando por esta persona. Pablo sabe vivir en la confianza y el sustento de los hermanos. Pablo se muestra fuerte, edificio, delante del diablo, es una fortaleza, delante de los momentos en la cárcel es enorme, pero dice el 2.17, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Fíjense que delante de la dificultad se muestra fuerte, pero la Biblia dice que delante de Dios se muestra como libación, libatio. Es un sacrificio líquido. Pablo sabía muy bien cómo se sacrificaba, había visto sacrificios de grandes bueyes, grandes vacas, grandes toros, ovejas, corderos. A veces el pobre tenía un poco de flor de harina, pero el que no tenía nada tenía que derramar líquido, algo de líquido, vino, aceite. A lo sumo, el que no tenía ni vino y aceite derramaba como ofrenda agua pura. Y Pablo se expresa con esta comparación. Soy un sacrificio de libación. Hubiera podido decir sacrificio grande, ofrenda, pero usa libación. Es la ofrenda más humilde, la líquida, la que se ofrece a Dios. Pablo se considera líquido. ¿Y por qué no llega a algo sólido? Es hermoso saber esto. Porque el líquido es el único sacrificio que se adapta al altar. Ya pudiéramos plegar con esta verdad. El buey no se adapta al altar. Su cuerpo no se lo permite. Las cabras, las vacas, los toros no se adaptan al altar. Ni siquiera la avecilla se adapta al altar, aunque la aplasten. Pero cuando uno derrama líquido sobre la roca, el líquido se adapta a la roca. Pablo dice de él mismo que en los últimos tiempos de su vida ha llegado a ser líquido. Se adapta al altar. Porque lo importante en todo esto no es usted como sacrificio. Lo importante en todo esto es sobre el altar que se sacrifica. A veces no tendremos nada que ofrecer, pero podemos ser líquido. Podemos saber vivir siendo un sacrificio que se adapta al altar. Con obediencia, guardando los mandamientos del Señor. No siendo rebelde a la voz de Dios, sino la obediencia reinando en nuestra vida, adaptándonos al altar. Es hermoso el saber esto porque la ofrenda líquida es la única que no se limpiaba. ¿Por qué? Porque desaparecía sola. El apóstol Pablo se tiene como libación porque sabe que va a desaparecer solo. No tendrá necesidad de que nadie lo limpie. El derramar esa libación sobre la roca provocará que durante los días desaparezca sola. Hermoso. Desapareciendo solo, porque el éxito de un cristiano en realidad es desaparecer, hermanos. La humildad. El que se ve a otro y no a nosotros. El que en una discusión se vea a Cristo. El que en un momento difícil de rifirrafe se vea al Señor, no a la persona.
en que en un momento de diferencia se vea la persona de Jesús, repito, que el sacrificio se adapte al altar, que la ofrenda se adapte al altar y que no quede el altar tapando la roca. Perdón, la ofrenda tapando a la roca, porque muchas veces presumimos de ser ofrenda y estamos tapando a Cristo. Soy cristiano, tapas a Cristo. No, pero es que yo hago esto, tapas a Cristo. No, pero es que yo sé lo otro, tapas a Cristo. Tu conocimiento a veces tapa a Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo habla de libación, sabe vivir, saber vivir en humildad. En la humildad de desaparecer en el altar. Qué atractivo me es esto, Señor. Hazme desaparecer en el púlpito y que aparezcas solamente tú. Normalmente las libaciones se derraman en piedra. Jacob levanta una roca y hace libación conmemorando el lugar de Betel. Al pasar la gente por ahí tiempo después, el vino y el aceite han desaparecido, ya no se ven, pero la roca sigue en pie. La libación de Jacob quedó en pie la roca, pero no lo que se derramó en la roca. Porque usted pasará, pero la roca no, hermano. Porque yo pasaré, pero la roca no. Desapareceremos, somos líquido, pero la roca no. Pablo ha derramado en la roca, se presenta como el líquido que no tiene más importancia, sino que el que le da importancia al líquido es el altar sobre el cual se le ofrece. El Evangelio, la fe de los creyentes, Dios mismo es lo importante, porque Pablo solo es líquido. El gran apóstol, el que ha levantado iglesias, se tiene por líquido. ¿Qué somos nosotros al final, pues? Y para explicar esto, no es casualidad, sino causalidad, que Pablo eleve por encima de todo un nombre en la carta a los filipenses. Un personaje misterioso, el cual se hablan pocas frases, pero determinantes en esta carta. Es el personaje de Epafrodito. Dice el apóstol Pablo: tuve por necesidad enviaros a Epafrodito. Es decir, quizás Epafrodito no sabía predicar. Quizás no era un maestro en teología. Quizás no sabía conjugar verbos en griego correctamente. Quizás no era el más excelente predicador para la iglesia de los filipenses. Pero Pablo dice: tengo la necesidad de enviaros a Epafrodito. Aleluya. ¿Y qué es Epafrodito? Dice Pablo: este que tuve por necesidad de enviároslo es el ministrador de mis necesidades. El que ministra mis necesidades. Es decir, había un ministerio en Epafrodito. ¿Cuál era? ¿Predicar? No. ¿Enseñar doctrina? No. ¿Subir a los púlpitos en las campañas? No. ¿Cantar en un coro? No. ¿Ser el anciano? No. El ministerio de Epafrodito era las necesidades de su pastor. Ministrar las necesidades del apóstol Pablo. Pablo ministraba almas, Epafrodito ministra necesidades. ¿Qué haces en la iglesia, Epafrodito? ¿Qué ministerio ejerces? Mi ministerio son las necesidades de Pablo. Había un hombre que se dedicaba a las necesidades de otro hermano. Brutal. La vida de un hombre se dedicaba como ministerio a las necesidades de otro hermano. Su iglesia, la iglesia de Epafrodito, era la iglesia necesidades de Pablo. ¿En qué iglesia te congregas? En la iglesia necesidades de Pablo.
las necesidades de un hermano. Somos tan impersonales. Campi qui pugui, es diu en català. Ya s'ho fará. Así es. Que no estamos por vista las necesidades de nadie. Amén. Solo nos miramos a nosotros mismos, nuestro ego, Así es. nuestras penas, nuestros dolores. Nos lamemos como los gatos las heridas y nos regodeamos en eso sin mirar cuáles son las necesidades de la obra de Dios, porque las necesidades de la obra de Dios eran las necesidades de un hermano. No era pintar la iglesia, no era tener más dinero en la ofrenda, no era eso. Eran las necesidades de un hermano para que ese hermano pudiera seguir escribiendo cartas, pudiera seguir predicando. Yo me ocuparé de sus necesidades. Y atención cómo sucedió el tema. Porque él, dice Pablo de Epafrodito, tenía gran deseo de veros a todos y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Es decir, Epafrodito enfermó y quiso que nadie lo supiera. Porque sabía que si los filipenses se enteran, se preocuparían. Y Epafrodito no quería ser la preocupación de nadie. Enferma y se sobrecoge cuando se entera que los filipenses han oído la noticia que ha enfermado. Repito el texto. Porque tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Nosotros somos al revés de Epafrodito. Sí. Nosotros nos angustiamos gravemente cuando la gente no sabe lo que estamos pasando. Así es. Cuando la gente no sabe nuestra... ¿Cómo estás? Bien. Aquí estoy. Me falta esto, me falta lo otro. Epafrodito enfermó y se angustió porque los hermanos se enteraron. Oyó que sabían que estaba enfermo y se entristece sabiendo que se cargarán por él. Somos al revés. ¿Cuánta diferencia hay entre nosotros en la compra-venta de sentimientos? Sepas que yo estoy enfermo, si vienes a verme yo vendré, si no vienes a verme yo no vengo. Así es. Yo tengo esto, bueno, pues yo tengo lo otro. Yo tengo el corazón mal. Yo tengo, bueno, pero es que yo no tengo dinero, bueno, pero es que yo... Y todos nos compartimos al aire las penas para que esté la gente por nosotros. Es más, ensalzas tu dolor para no suplir el dolor del otro. Otra oportunidad. Ensalzas tu dolor para no suplir el dolor del otro. Cuando a ti se te dio un ministerio, el estar por las necesidades de los hermanos. Yo vengo para que tú vengas, cumplir para que te cumplan, cumplir porque cumplieron no es amor de Dios, es un modus operandi oscuro. No sale de adentro, es un hecho cultural y social, no sale de adentro. Por eso respondes a los estados de la gente no porque salga de adentro, sino porque aquella respondió a tu estado. Es una falsedad encubierta. No quieres, no amas. Si amaras, estarías por la necesidad. Así es. Hipocresía religiosa. ¿Cómo estás? ¿Lo ves el sábado por la tarde? ¡Ay, qué bien esto, lo otro! Sí, bueno, mira, me ha pasado esto. Pero es que me pasó esto y no me lo dijiste, me pasó lo otro y no... Hermanos, por favor, Epafrodito no quería que nadie se enterara. La gente hace eco de sus penas por varias razones. Una de ellas es para hacerse protagonista. No le hace en la iglesia protagonista el fruto. No le hace la virtud cristiana. No le hace protagonista el tener una oración hermosa, el estar buscando al Señor. No le hace protagonista eso. Le hace protagonista la pena. Porque cuando no hay virtud, no resalta mi virtud, no resalta mi fruto. Bueno, a lo mejor mi necesidad sí resalta y me hace protagonista. Es más, hay gente que usa sus necesidades para esconder que no hay fruto. ¿Cómo puedo esconder que no busco a Dios?
¿Cómo puedo esconder que no estoy andando cristianamente? ¿Cómo puedo esconder que no ando bíblicamente? ¿Cómo lo puedo esconder? Resalto mi necesidad. Y cuando resalto mi necesidad, ¿cómo te voy a decir? Si tienes esta pena, pero es que no estás andando cristianamente, solo no, nadie lo dice. Cuando alguien resalta su necesidad, es el escudo que tapa el que te digan que no estás andando bien. Resaltando sus dolores y sus penas. Cuando Epafrodito se lastima, se angustia, porque otros saben las penas que tiene. Y enfermó gravemente. Eso es saber vivir, hermanos. El complacer a los demás siendo uno el más enfermo. Recuerdo ahora el texto de que la aflicción de Job le fue quitada cuando hubo orado por sus hermanos. Gloria a Dios. La aflicción de Job le fue quitada cuando hubo orado por sus hermanos, no cuando Dios suplió la aflicción. No dice eso la Biblia. La Biblia dice que el enfermo con un cáncer era Job. El enfermo de cáncer era Job. El que llevaba 10 lutos encima era Job. Y no le quitó la aflicción Dios diciendo, tranquilo, te quito los lutos, te voy a dar alegrías, yuntas de bueyes, ovejas, te voy a dar 20 hijos ahora. No dice eso. Dice que la aflicción de Job le fue quitada cuando oró por los sanos. El enfermo supliendo la necesidad de los sanos. Y es que a veces, bueno, hermanos, yo no sé por qué tiro por aquí, el Señor sabrá. Es que a veces el Señor deja esa enfermedad, esa pena, ese dolor, porque si no tu oración no es efectiva. ¿Por qué? Porque oras sin lágrimas. Está el Señor aquí. Se hace una oración mecánica, sin dolor, sin saber que estás delante de Dios, sin saber lo que suple, lo que es estar delante del gran Dios Todopoderoso y Señor, por favor, te pido por esto, en el nombre de Jesús, amén. Sí es. Pero cuando uno está afligido, Señor, así es. Y ese momento en que estás ahí y dices, no sé por qué me viene a la cabeza, y tú pides por alguien que no te es nada, no es tu familia, no es tu amigo, o sea, ¿por qué me pone? Y pide, el Señor dice, ahora sí. Porque tu oración no tiene ningún beneficio para ti. Porque es que todo lo que oras te beneficia. Así es. Somos así. Hasta nuestra oración es egoísta. Amén. Pero no oramos por el beneficio de la gloria. Por la gloria de Dios. Llévate la gloria a ti aunque no me quites la aflicción. Es por eso que a veces el Señor deja esa aflicción, ese dolor. Porque no recuerdo que el lugar donde se guardan las oraciones es una redoma de lágrimas en el cielo. Hay una redoma que Dios cuenta las lágrimas. Sí, y son oraciones vestidas de lágrimas. Porque ¿cómo se puede orar a Dios sin llorar? Uno pierde el oremus, pierde el norte, no sabe muy bien qué pasa, cómo estar ante Dios sin estar quebrantado. Sí. Mira, puede pasar un día, 2, 3, 2 semanas, pero Sí. hermanos, estar delante de Dios meses Sí. sin estar quebrantado, yo me preocuparía. Amén. Amén. Yo me preocuparía. Epafrodito se revela porque otros saben de su aflicción y eso le hace más aflicción. Que no lo sepan, se van a cargar. No soy nadie para que se ore por mí. Otros al revés, ¿verdad? Es que no se ora por mí. Y ahora dice, revela el apóstol Pablo lo que ha sucedido a los filipenses. Dice, pues Epafrodito en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. Atención a la frase. Dios tuvo misericordia de él. De Epafrodito 2:27 dice, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Es decir,
El que Dios sanara a Epafrodito era alegría para Pablo. ¿Son las sanidades de tus hermanos una alegría para ti? ¿Son las bendiciones de tus hermanos una alegría para ti? ¿O te provocan envidia? Mira lo profundo de tu... En esa habitación que solo tú sabes y no dejas entrar a nadie. Que otros se puedan comprar un coche mejor que el tuyo es una alegría para ti. Que otros tengan una familia más grande que la... es una alegría para ti. Que otros estén en un hotel mejor que el tuyo es una alegría para ti. Te provoca envidia. Que unos tengan unas vacaciones más extensas que tú, es una alegría para ti. Pues para Pablo era, menos mal que Dios tuvo misericordia de él, esto me alegró también a mí. No como una hipocresía, oh gracias Señor como oramos, gracias por sanar a José. No, que nazca del corazón, que venga de adentro. ¡Qué alegría, Señor! No tengo problemas, me alegro cuando los hermanos disfrutan. Siempre me voy, disfruta mucho todo lo que puedas. Disfruto que se disfrute. De hecho, yo tengo una enfermedad. Yo quiero ir a viajar con gente porque el viaje sin gente provoca que no disfrute lo suficiente. ¿Por qué? Porque para mí el disfrute es ver disfrutar a la gente. Cuando veo a alguien comer algo, yo disfruto. Yo me llevo a la gente a cenar aquí y acá. ¿Por qué? Porque disfruto si se disfruta. Hay quien no es así. Esto no es nada, es simplemente un hablar. Hay quien no disfruta cuando el otro disfruta, cuando el otro es sanado. Así es. Como que Dios lo tuviera, Dios lo hubiera tenido que tener más tiempo así. La salud de su hermano y compañero era para Pablo un acto de misericordia para él. Escucha, esto es fuerte, no para Epafrodito, sino para él. Es el que tu hermano esté bien un acto de misericordia para ti. ¿Sabes por qué no? Porque no te fijas en él. Porque para ti tu hermano no es una carta a la que leas. No es una carta que leer. ¿Son las ancianas una carta que leer? ¿Son las mujeres piadosas una carta que leer? Y si está bien, me hace bien porque ver su caminar me hace bien. Sí es. La salud y la bendición del hermano era una bendición para él también, un beneficio. El bienestar de su hermano era un beneficio para él. Oh, hermanos míos. ¿Y saben por qué enfermó Epafrodito? Esta es muy buena. Epafrodito enfermó porque había una causa que lo hizo enfermar. ¿El qué? El trabajo. ¿Por qué cuando trabajó enfermó? Porque Epafrodito, escúchenme bien, vio de Dios el agarrar dos trabajos, hacer turno de día y de noche, ¿para qué? Para suplir las necesidades de Pablo, porque los filipenses no estaban acudiendo a la necesidad de Pablo. ¿Estáis aquí? Voy a volverlo a repetir. Como los filipenses no estaban actuando con honor, dándole a Pablo lo que correspondía, ¿qué hizo Epafrodito? Epafrodito dice, no te preocupes, no digamos nada a nadie. Yo sé que voy a poder trabajar 2 turnos al día para que tus necesidades sean suplidas. Es decir, trabajaré por mí y trabajaré por ti. Era tanto el trabajo que Epafrodito enfermó hasta a punto de la muerte. ¿Me callo? ¿Sí? ¿Me callo? Trabajó para él y para Pablo. Y Pablo podía seguir escribiendo cartas. Trabajó para él y para Pablo. Y Pablo podía seguir haciendo viajes. Trabajó para él y para Pablo. No, tú no. Y podía seguir ministrando. Ya trabajo yo por ti. Por eso enfermó. De tal forma que dice así el verso 28 del mismo capítulo. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Hay un detalle aquí, es decir, fijaros, Epafrodito le tocaba ministrar ahora a los filipenses que no habían suplido las necesidades de Pablo, por eso él había enfermado. Otra oportunidad.
vas a estar con los filipenses y no es un viaje de avión como ahora, hermanos. Amén. Era un viaje de barco que te podían agarrar los ladrones, que te podían pasar 1000 cosas, naufragios, 1000 historias. Pero ahora voy a ir a Filipos, ¿a qué? Estate con ellos, Epafrodito. ¿Para qué? Para que les hagas bien. Y Epafrodito no dice, pero es que estos son los que te dejaron tirado, Pablo. Estos son los que hicieron que yo enfermara. Bueno, mira, ¿sabes qué? ¿Ves? Epafrodito, venga, voy. ¿Tenemos esa misericordia? Esa bondad, hermanos. ¿Actúan en nosotros los frutos del Espíritu? Como hablaba el siervo el otro día, ¿actúa en nosotros mansedumbre, paz, paciencia, benignidad, bondad, amor? ¿Actúa eso en nosotros? ¿O solo miramos por nosotros mismos? Así es. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Y que solo la presencia de Epafrodito en ese lugar provocaba ya el gozo. Pero ¿cómo los exhorta Pablo? Pablo no deja nada en el tintero, le dice, por culpa vuestra, sin decírselo, por culpa vuestra enfermó. No les ha dicho eso, pero se los ha dicho, por culpa vuestra. Por no estar por mis necesidades él enfermó, pero es que ahora os lo envío. ¿Para qué? Para ministraros. Para que veáis que no hay rencor en él. Para que veáis que casi muere por culpa vuestra, pero no hay rencor en él. Podían mirar a Epafrodito y gozarse. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, el que somos cartas escritas, el que somos gente, quizás algunos de nosotros, que la gente pueda mirar y aprender. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí. Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Se aprende porque se recibe, porque se oye y porque se puede ver. Si no se pueden mirar las columnas de esta iglesia, esto no es una iglesia. Y quien esté en una iglesia donde no se puedan mirar las columnas de esa iglesia, que huya rápidamente de esa iglesia, porque eso no es una iglesia, es una asociación social, pero no es una iglesia. Si los cristianos de una iglesia no hablan conforme la palabra del Señor y son discursos de autoayuda y de ensalzar al hombre por encima de Dios, huid de esa iglesia. No estáis en un lugar bíblico, no es un lugar bíblico. Si se ensalza a los hombres y no a Dios, si las alabanzas que se cantan son para los hombres y no son para Dios, huid de ese lugar, no es una iglesia. Si la vida de los siervos está caracterizada por una falta de piedad constante, por una acomodación a una religión y no a la palabra de Dios, huir de ese lugar no es una iglesia. Se aprende porque se recibe porque se oye y se puede oír porque se ve. Te puedo oír porque te veo. ¿Estáis aquí? Te puedo oír porque te veo. Recuerdo aquel madre mía. Cuando predicamos, recuerdo aquel texto cuando Pedro y Juan suben a la casa del Señor por la puerta de la hermosa y está aquel cojo allí. Dame un poco de oro y de plata. No tenemos oro ni plata. Lo que tenemos te damos. ¿Sí? ¿Os acordáis que lo levantan del suelo? ¿Pero qué le dicen antes de levantarlo? Dice, míranos. Se podía mirar a Pedro y a Juan. No dice mira la Biblia, no dice, yo qué sé, dice míranos a nosotros porque podemos hacer que tú te fijes en nosotros y conforme nuestra vida damos testimonio, levántate y anda. Y dice la Biblia, y clavando los ojos en ellos, hermanos, no significa tener una vida absolutamente pulcra. Pedro hacía horas que había negado a Cristo, días, semanas. Lo había negado, pero se arrepintió. Y Pedro dice, mírame. Aleluya. Mírame porque hay arrepentimiento. A mí me puedes mirar. Pues viendo a Epafrodito la gente se goza. ¿Te has preguntado si viéndote a ti la gente se goza? Bueno, tienes que tener estos dos efectos, ¿no? Tiene que ser para los hipócritas una tortura, pero para los santos un gozo. Amén. Si para los hipócritas no eres una tortura, examínate también. Así es. Si para los hipócritas del movimiento evangélico no eres una tortura, examínate, porque algo está sucediendo. No te creas a quien le caiga bien a todo el mundo. Amén. No te lo creas. Amén. No es verdad. No es verdad. Cristo no caía bien.
Pablo no caía bien, Pedro no caía bien, Juan no caían bien. Aun negándolo, no caían bien. Pedro está negándolo delante de la hoguera. Ay, calla, hombre, que hablas como ellos. Aún así, negando a Cristo, no les caían bien. ¿No os pasa de no saber hablar con la gente? ¿Qué? ¿El tiempo? Sí. ¿El fútbol? Sí. No sé de qué hablar. Porque mis conversaciones son el Señor y no sucede. No sucede. Amén. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis. Te puedo oír porque te veo. Y puedo recibir porque te veo y te oigo. Y puedo aprender porque te veo, te oigo y te recibo. Así lo dice el apóstol Pablo. Y dice en el 2:29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened estima a todos los que son como Él. ¿Qué esperanza me da este texto? Está diciendo Pablo que hay epafroditos anónimos. Sí, dice, repito, y recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a todos los que son como Él. Está diciendo Pablo, ahí hay gente que es como Epafrodito. ¿Que ¿Cuál es su iglesia? Las necesidades de los hermanos. La iglesia es un cuerpo. Estar por las necesidades los unos de los otros. Gloria a Dios. En otras palabras, vamos a la recta final. El apóstol Pablo envía 2 cartas a Filipenses. Hay la carta a los Filipenses y otra escondida. ¿Saben cuál es? Epafrodito. Epafrodito es la carta escondida a los Filipenses. Le manda la carta escrita y les manda Epafrodito. La carta que anda. No eres lo que dices, eres lo que andas. Así es. Gritan tanto tus hechos que no puedo escuchar tus palabras. Tus hechos gritan más que tú. Envió un referente, alguien a imitar. Leedlo e imitadle. Veía un testimonio que me ha impactado. ¿Cómo se llamaba la película de los niños? La de los niños, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Freedom, ¿no? Sonido de libertad. Sonido de libertad. Espero que todos la veáis y os conmováis de lo que está pasando en el mundo. Uno de los productores es Eduardo Verástegui. Escuchaba su testimonio y me ponía los pelos de punta. No lo podía creer. Es católico. Esto ya lo separa de mí. Pero es que hay cosas que te unen incluso sin entenderlo. Como este hombre puede entrar a una iglesia, ver una virgen y no pasa nada. Sin embargo, escuchen el testimonio. Este hombre, si lo veis, veréis que es perfecto. Es uno de los hombres más bellos que he visto yo en mi vida en este tiempo. Con un pelo, con los ojos azules, increíble. Era modelo, actor y ahora productor. Le hacen la entrevista y, bueno, ¿por qué no estás casado? Ya, quizás tendrá 39, 40 años, no lo sé. ¿Por qué no estás casado? Dice, porque aún el Señor no me ha dado la mujer especial. Y entonces, ¿cómo lo haces tanto tiempo así? Dice, hago voto de castidad. Delante de Dios le he entregado mi sexualidad. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Pero ¿conocerás a mujeres? No, no conozco mujeres. ¿Pero cómo el voto de castidad? Digo, entrego mi castidad a Dios y a mi esposa. Dice, pero pero si aún no tienes esposa. Dice, ya lo sé, pero la tendré. Y le estoy entregando mi castidad a la esposa que tendré. Pienso en ella y oro por ella, entregándole esto también. ¿Cómo alguien? ¿Cómo pues va a tener estos valores? Y entre nosotros en las iglesias nos estamos peleando para que los cristianos casados con mujeres hermosas peleen en contra de la pornografía. Pero ¿qué cristianismo es este, hermanos? ¿Qué época estamos viviendo? ¿De qué estamos hablando? Cristo tiene poder para mantener a un hombre en castidad. ¡Lo creo! ¡Lo creo! Mi Biblia dice, el que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante del Padre con gran alegría. No dices sin pecar, ya se supone que no pecas. Dices poderoso para mantenerte sin caer.
La práctica del pecado es del diablo. Quien practica el pecado es del diablo, 1 de Juan. Dice Judas, para mantenerte sin caer, Cristo es poderoso para hacer que no caigas. ¿Se puede dejar el pecado? ¿El hombre puede dejar el pecado? No, pero Cristo puede hacer que un hombre abandone el pecado. Valores, cristianismo primitivo, Biblia, fruto. Se requiere referentes a imitar. Dice Pablo en el 32:30, porque por la obra de Cristo Epafrodito estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba de vuestro servicio en mí. Lo que vosotros no hicisteis lo hizo él, y ahora os lo envío. Madre mía, impresionante. Las necesidades del hermano eran la obra de Cristo. Escúchame, repito el texto. Porque por la obra de Cristo, ¿qué obra de Cristo? ¿Cuándo predicó? ¿Cuándo habrá iglesias Epafrodito? Ni predicó, ni habrá iglesias, ni nada. La obra de Cristo eran las necesidades de Pablo. El defecto de unos provoca el brillo de otros. El defecto de los filipenses, mirad, escúchame. Por el defecto de los filipenses podemos estar hablando hoy de Epafrodito. Sin defectos no habría virtudes. Sin Saúles no habría Davides. Sin lo oscuro de unos no habría el brillo de otros. Es así. Paradójicamente, la oscuridad de la noche es lo que hace brillar las estrellas. Es una paradoja, pero es así. Sepamos vivir. Somos tuertos entre ciegos, pero tuertos al fin y al cabo. Vemos más que los ciegos. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Semejante, termino, a él en su muerte. Este es el génesis y el cenit de nuestra conexión con él. El parecernos a él. Parecernos a Cristo. ¿En dónde? En los milagros, en la prosperidad, en venir a la iglesia, no, en su muerte. Lo que nos conecta a la cirugía moral agresiva, que es la regeneración de los cristianos, repito, lo que nos conecta a la cirugía moral agresiva, que es la regeneración de los cristianos, es la muerte. Sé vivir, dice Pablo. ¿Y cómo sabes vivir? Cada día muero. Sé vivir, dice Pablo, ¿pero cómo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. El génesis y el cenit del mensaje es este. Sube a la cruz. Sube al monte, sube a la cruz y muere en ella. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. No hay otro evangelio. El morir. No haciendo milagros, no en prosperidad, sí en su muerte. La semejanza de Adán ya la tenéis todos. ¿Cómo? Viviendo. La semejanza en Cristo la tenéis que adquirir. ¿Cómo? En su muerte. ¡Aleluya! Porque saber vivir, en verdad, es saber morir. Y la escuela de la vida, en verdad, es la escuela de la muerte. Lo que decíamos la semana pasada. Cuando alguien ve una cuna de un bebé recién nacido, dice, empieza a vivir. Equivocado. Está empezando a morir. Cuando uno ve un féretro, un cristiano dentro de un féretro, dice, ha muerto, empieza a morir. De ninguna manera, está empezando a vivir. Esa es la visión bíblica. Nos han engañado, esa es la visión bíblica. La vida en verdad es la muerte. Y la muerte en verdad es la vida. ¿Hay alguien que quiera reubicar su libro? ¿Hay alguien que ahora quiera reubicar su historia? Desde hace un tiempo que estás en novela de ficción. Di la verdad. Va, no te engañes, cierra tus ojos. Desde hace un tiempo es que estás en novela de ficción. Pero quizás hoy quieras arrepentirte y poner tu libro en biografía histórica. No te engañes. No eres lo que eres en la iglesia. Eres lo que eres a solas. Cómo le hablas a tu esposa. Cómo educamos a nuestros hijos. Es eso lo que somos. Es eso lo que somos. Algún Epafrodito que quiera tener esa iglesia, la iglesia de las necesidades de mis hermanos.
Aleluya. Alguien que quiera, viendo esto, leyendo esto, que no quiera más golpearse en el pecho diciendo estoy mal, mirad mi pena, y que con las penas y los dolores estés tapando tu falta de frutos. Incluso lo hacemos delante de Dios, estoy mal, Señor, pero no hay nada oculto que no tenga que ser manifestado. Y gloria a Dios que puedas sufrir y orar por los hermanos sanos. Gloria a Dios que puedas estar sufriendo, llorando y orar por los hermanos que están mejor que tú. Reubiquemos el libro. De novela de ficción a biografía histórica. Reubiquemos el libro. Sé que hay Epafroditos. Yo estoy aquí por Epafroditos, hermanos. Yo no estaría si no hubiera Epafroditos que cuidan de mí. No estaría, sería imposible. Sería imposible. Así que doy gracias a Dios por tantas oraciones, tanto cariño, tanto cuidado que he recibido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te ruego que ministres ahora tú este sencillo sentir de la palabra de Dios. Y que nos reubiques en arrepentimiento. Reubícanos en arrepentimiento. En esta escuela de la muerte. Aprendamos a vivir. Que sepamos vivir, Señor. En el nombre de Jesús.